Quisiera girar la mirada hacia Europa. Europa ha ordenado un decreto no tan favorable a esto de la migración, ¿no? De mandar de vuelta a los migrantes. ¿Cómo ve usted esa relación? Es una vergüenza. Lo que está haciendo Europa es una vergüenza. Por primera vez en historia, Europa es región de inmigración y no de emigración. ¿Qué hubieran sentido los europeos y qué hubiera pasado en Europa si nosotros hubiéramos tenido su misma actitud cuando nos venían los refugiados desplazados de la Guerra Civil Española en los años 30? O cuando vinieron alemanes, italianos, etcétera, huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez en historia, Europa es zona de inmigración. ¿Y qué es lo que hace? Criminalizar la inmigración. Yo no sé con qué cara le van a explicar eso a sus hijos, a sus nietos, a sus descendientes, ¿verdad? Y no solo aquello. Europa en los últimos años se ha alineado totalmente con las políticas de Bush, el neoliberalismo. Acá hay una contradicción ética y técnica terrible que tampoco van a poder explicar nunca. Es decir, cada vez buscan mayor liberalización de capitales, mayor liberalización de mercancías. Lo que está tratando de imponer la Unión Europea a los países de acá es un tratado de libre comercio, no un tratado de comercio. Pero simultáneamente cada vez criminalizan más la movilidad humana. ¿Cómo pueden explicar eso? Que el capital y la mercancía tengan más derechos que los seres humanos. Entonces, sí es realmente terrible, una gran decepción lo que está pasando en Europa. ¿Y eso también usted se refiere a las negociaciones con el acuerdo de asociación? Mire, las negociaciones Cannes en principio fueron unas negociaciones de bloque a bloque, con 3 pilares: cooperación, diálogo político y comercio. Poco a poco todo eso se fue deteriorando y la Unión Europea, si hubiera querido, no lo hubiera permitido. Pero básicamente fueron las lobbies, las presiones de Colombia y Perú, que ya habían negociado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, no tenían nada que perder. Bolivia y Ecuador tenemos mucho que perder, porque siempre nos hemos opuesto a estos tratados que no son solo de comercio, dan privilegios de inversión extranjera, a derechos de propiedad intelectuales de acuerdo a la normativa norteamericana, derechos de propiedad intelectual y de otra índole también, a compras públicas, ese poderoso instrumento de desarrollo, también lo condiciona a los intereses transnacionales. Entonces no es solo comercio, y tampoco es libre, porque hay una serie de asimetrías, etcétera, con las cuales jamás podemos hablar de libertad. Entonces, poco a poco, pese a que la Unión Europea siempre lo pudo evitar, por las presiones de Colombia, Estados y Perú, primero fracasó la negociación de bloque a bloque, que si la Unión Europea hubiera querido imponerse y decir, negociamos con el bloque Lacan, se hubiera mantenido el bloque Lacan. No lo quiso hacer, sobre todo el presidente Barroso. Después, ya nada de diálogo político, nada de cooperación, solo comercio. Y dentro del comercio, tratado de libre comercio. Lo que está proponiendo la Unión Europea a Ecuador, Colombia y Perú es el más fiel ejemplo, plantilla de los tratados de libre comercio que ha impuesto Estados Unidos en las últimas décadas en la región y a los cuales Ecuador se ha opuesto siempre, más aún con este gobierno. Así que eso no vamos a aceptarlo.